Bien, la inflación fue al final 2,6 en abril según el INDEC, muy por debajo, un 0,8 por debajo del 3,4 que había sido en el mes de marzo. La división con mayor alza mensual fue transporte con un 4,4, esto tiene que ver básicamente con el gasoil, Ujú. y el gasoil tiene que ver con la guerra, y la de menor suba es recreación y cultura, un 1%. Esto tiene que ver básicamente porque se terminaron las vacaciones. Esto lo indicó el INDEC a través de su cuenta de X. El dato estuvo impulsado por una suba de 2,5 en bienes y 2,6 en servicios, o sea, una vez más los servicios arriba, y la dinámica estuvo explicada principalmente por los componentes regulados. Esto significa luz, gas, combustibles, que aumentaron un 4,7, mientras que los precios estacionales se mantuvieron sin cambio. Es decir, no hubo mucho movimiento en lo que es fruta y verdura y todo lo demás. Las mayores subas se registraron, como te decía recién, en transporte con un 4,4, educación con un 4,2, comunicación con un 4,1. Educación tiene que ver básicamente por la suba de los colegios privados y comunicación tiene que ver con la suba de los teléfonos e internet. Ujú. Y por otro lado, cultura y recreación mostró un moderado 1%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 1,5 por debajo del número de inflación. Nos ponemos contentos porque esto es lo que más nos impacta en el bolsillo a nosotros. Esa desaceleración del mes de abril, el escenario para mayo parece desafiante. El principal factor de riesgo proviene del frente externo, que sigue siendo la guerra en Medio Oriente, que ya impacta en los precios internacionales de la energía. Hay una consultora que se llama Economía y Energía que explicó que el costo de importación de gas natural licuado, GNL, y el gasoil aumentarán hasta un 30% durante el invierno, para que nos hagamos una idea. Esto llevaría el costo del gas a unos 5, un poco más de $5 por millón de BTU, levemente por encima del año pasado, mientras que la generación eléctrica también se va a encarecer. Y recordemos que nosotros tenemos que comprar barquitos con gas. Entonces, ¿eso qué significa? Que el gas que vamos a estar comprando, que llegan en barquitos, lo vamos a pagar más caro. Si bien el impacto directo sería acotado por la baja incidencia del gas importado en la matriz local, se suma a otros aumentos ya en marchas. En ese contexto, la desaceleración de abril podría ser transitoria. La combinación de suba de precios desregulados, mayor costo energético y volatilidad internacional plantea un panorama incierto para los próximos meses. El comportamiento de los combustibles, las decisiones del gobierno en materia de tarifas, la evolución del conflicto en Medio Oriente van a ser clave para determinar si la inflación logra consolidar una tendencia a la baja o si vuelve a acelerarse en el corto plazo. En síntesis te digo que lo que estamos esperando es que la inflación sigue arrancando con un 2%, va a seguir con un 2 adelante, eso se va a extender por varios meses a lo que tiene previsto el gobierno, mientras que el precio del dólar refleja una menor alza a lo proyectado tiempo atrás, es decir, el dólar va a seguir estando planchado. La expectativa hacia los próximos meses es que el ritmo inflacionario siga bajando un poco, es decir, que ya no sea 2,6, pero por lo menos que sea un 2,4, pero de manera leve, eso es lo que nosotros vemos. No creo que perfore el 2% mensual, ni cerca. Afirma que el piso producen varias componentes inerciales, se suman los efectos del repunte del precio internacional del petróleo en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, y esto último impacta sobre los costos de los combustibles, lo que arrastra a varias categorías y ejerce presión sobre los precios de la economía de manera generalizada. La dinámica para los próximos meses es compleja. La categoría de precios regulados sigue teniendo una incidencia considerable sobre el IPC, que impide al nivel general acercarse nuevamente al 2%, a pesar de que el gobierno insiste en forzar el ancla cambiaria y los salarios para traccionar hacia abajo el índice de inflación.
Diferencia de los meses anteriores, donde los alimentos básicos eran los que se mostraban contenidos, con excepción de la carne vacuna, y en mayo se nota un movimiento más agresivo en la lista de precios por parte de las empresas de primera línea. El dato más llamativo que nosotros te nombrábamos a principio de semana es el arroz blanco, con alza de entre el 10 y un 17% según las distintas presentaciones. En el caso de los lácteos, las remarcaciones llegaron al 8%, lo que más suben son los yogures, postrecitos y leche en polvo. Entre las distintas marcas de café, las subas promedian un 7%. Un registro llamativo teniendo en cuenta que el dólar se mantiene estable y nosotros traemos del exterior prácticamente el 90% del café que consumimos, por no decir todo. ¿Sí? Algunos números están dando el 95% para que nos hagamos una idea del café que consumimos. Las subas de mayo incluyen otros productos de la canasta básica que en los últimos meses venían más tranquilos. En los fideos las remarcaciones van del 4 hasta el 7%. Algunas de las marcas emblemáticas que subieron su precio han sido Luchetti y Matarazzo, por ejemplo, para darte algún ejemplo de cuáles subieron. En distintas marcas de yerbas los ajustes promedian el 5% en un solo mes, y en harinas, al igual que en el caso de los fideos, las subas arrancan en el 4 y trepan al 7%. Algunos rubros menores, como la tapa de tarta, de empanada, la suba de distintas marcas de primera línea promedian el 7%, mientras que en gelatinas hay ajustes del 14%. ¿Por qué te cuento todo esto? Todo esto es para decirte que la inflación va a seguir arrancando con un 2%. Esperemos que sea un 2 a la baja, es decir, si tuvimos un 2,6, que sea un 2,4 por lo menos, pero por unos cuantos meses más, la inflación va a arrancar con un 2 adelante, no tenemos ninguna duda. Cambiamos de tema. El nuevo dato de la inflación del 2,6 mensual, un nivel acorde a lo previsto en el mercado y la cifra más baja desde noviembre del año pasado, pone de relieve la situación del plazo fijo tradicional, que es una de las principales inversiones de los argentinos, que en los últimos meses viene perdiendo frente a los precios de la economía. Es decir, pese a registrarse la menor inflación de los últimos 5 meses, el plazo fijo tradicional sigue ofreciendo una renta negativa hoy. En concreto, un depósito minorista para personas humanas en cualquier banco líder por un lapso de 30 días, que es el tiempo mínimo de encaje requerido para ese instrumento, paga una tasa nominal de entre el 15 y el 20% según el banco seleccionado, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, esa renta es un mínimo de un 1,23 y un máximo de un 1,6 mensual. Y te estoy diciendo que la inflación fue del 2,6. Entonces te convenía comprar yerba, detergente, harina, antes que hacer un plazo fijo. Fíjate que está rindiendo la mitad o menos que el resto de los precios de la economía en el mismo periodo. Incluso en bancos chiquitos, que acá en La Barría no tenemos, que la tasa ofrecida siempre es mayor para captar liquidez, se está ofreciendo un interés máximo del 24%, lo que equivale a una renta del 1,97, es decir, también quedan por debajo. En resumen, todos los bancos están ofreciendo una tasa negativa en sus plazos fijos respecto a la inflación. La perspectiva es que el índice de precios, si sigue disminuyendo en los próximos meses, podría acercarse y empardar el rendimiento de un plazo fijo. La inflación se desaceleró con fuerza en abril, marca que el pico inflacionario del primer trimestre habría quedado atrás. Es la primera baja mensual luego de 10 meses consecutivos de aceleración, y esta disminución del ritmo de avance de los precios puede ser un poquito más importante en mayo. En los últimos meses la inflación le ganó al plazo fijo, aunque en mayo creo que van a estar un poquito más parejo, es mi sospecha. El dato positivo es que el plazo fijo tradicional sigue superando al precio del dólar, al que le apostó el dólar, que es la otra referencia de inversión para los ahorristas argentinos. Por ende, como viene sucediendo durante el año, hacer tasa en pesos resulta mucho más rentable que comprar dólares. En cifra, en lo que va de mayo, la cotización del dólar mayorista apenas asciende un 0,1,
y en lo que va del 2026 bajó el precio en un 4%, ¿sí? Y el plazo fijo tradicional está ganando, así que nos hagamos una idea. En el último relevamiento de expectativa de mercado que lo publica el Banco Central, el IPC de mayo sería del 2,3, para junio estiman un 2,1, para julio un 2% y recién para agosto un 1,8. Muy optimista el Banco Central acá con esta cosa de expectativas. Bajo este escenario, la rentabilidad en pesos se va a estar acercando al avance de la inflación, aunque el instrumento todavía tendría por delante algunos meses más de renta negativa. El plazo fijo tradicional sigue perdiendo poder de compra porque la tasa sigue estando por debajo de la inflación. Parece que esto se va a mantener. No es probable que la tasa de un depósito suba mucho cuando los bancos no tienen intención de ampliar la cartera de los préstamos por los niveles de mora que tienen. Por lo tanto, el plazo fijo tradicional podría volver a ser ganador en los próximos meses, siempre y cuando no continúe la baja de tasas de interés con el fin de reactivar la economía. Cabe destacar que en los últimos meses la tendencia marcó una caída de hasta 7 puntos porcentuales en la renta de un plazo fijo, escuchaste bien, 7 puntos menos, y si bien esperamos que la inflación siga desacelerándose, también vemos que las tasas reales van a continuar siendo negativas en el corto plazo. Entonces, si vos tenés un canuto, la respuesta es esta. Si vos me preguntás qué es lo que me conviene, plazo fijo dólar, que es la pregunta que nos hacen prácticamente todos los días, y yo te digo, por unos meses más, apostale totalmente al plazo fijo, porque las tasas están bajas, pero el dólar se va a mantener estable, así que apostale al plazo fijo. Pero si vos me preguntás qué me conviene más, un plazo fijo, un dólar o comprar yerba, azúcar, leche, te digo comprar yerba, azúcar, leche. Y estoqueate un poquito, porque eso te va a hacer rendir más la plata. Perfecto, lo dijo el ministro de Economía. Seguimos con un corte y ya venimos.